Entonces comenzamos el repaso. Eh, ¿No? Entonces, en la primera clase, que es como las definiciones, ejemplos y propiedades básicas. ¿No? Entonces les recuerdo que todo comenzó con un lema, ¿sí? Con este lema, que lo que me dice es si me das una operación binaria en un conjunto, hay a lo más un neutro bilateral. ¿No? Y la prueba es realmente muy sencilla. ¿Okay? Entonces, si me dan cualquier conjunto y cualquier operación binaria, hay a lo más un neutro bilateral. ¿No? Y eso lo uso en la definición de grupo, ahorita lo voy a usar. ¿Sí? Entonces, un grupo consiste de un conjunto y una operación binaria asociativa con un neutro bilateral, que entonces por el lema es único, y al saber que es único, es que en 3 pido que para todo elemento pueda yo encontrar a alguien que me lo regresa al neutro, ¿no? Que ya sé que es único, por ambos lados, ¿no? Es decir, el que me lo regresa tanto por la izquierda como por la derecha hacia el neutro. ¿Sí? Y es la definición de grupo. Conjunto con operación binaria, asociativa, con neutro bilateral y con inversos bilaterales. Va. Eh, un tipo importante de grupo es lo que llamamos grupos abelianos o conmutativos, que son aquellos para los que el orden en el que hacemos la operación digamos, G por H o H por G me da lo mismo siempre. ¿No? Entonces, ejemplos de grupos, pues varios que ya conocemos desde hace muchos años, ¿no? Los enteros, los racionales, los reales y los números complejos, todos ellos con la suma son grupos. Para los racionales, los reales y los complejos, sus elementos no cero con el producto forman un grupo para cada uno de ellos. Y en cuanto a los enteros, pues solo el uno y el menos uno con el producto. ¿No? Otra familia de grupos, pues los z módulo n. ¿Sí? Y pues más grupos, ¿no? Entre ellos el simétrico, que es muy importante. Y más generalmente, pues para cualquier conjunto X, el conjunto de las permutaciones de X, es decir, de las funciones biyectivas de X en X, con la composición. Okay. Este lema me dice que los inversos son únicos, porque, digamos, ya había yo probado que el neutro es único, pero no había yo probado, en este momento no he probado que el que me lo regresa, dado G, quien me lo regresa al neutro, que sea único. Entonces, pues se prueba, también es muy sencillo. Al ser único, pues ya le puedo dar nombre y le llamo el inverso del elemento y lo denoto por G a la menos 1. La notación de G a la menos 1, ¿no? Es decir, como aquí con la potencia inversa, obedece a la notación de punto para la operación. Si G es abeliano, muchas veces, al menos para hacer la teoría general o abstracta, en lugar de usar punto, usa uno la notación más, en cuyo caso, en lugar de G a la menos 1, escribe uno menos G. La enésima potencia, ¿no? Digamos, ya que definimos la primera potencia negativa, pues de una vez definimos todas las potencias enteras. Como pues ya se imaginan, ¿no? G a la n, pues si n es positivo, es
operar G consigo mismo n veces. Pues si n es 0, que sea el neutro. Y si es negativo, es operar el inverso de G consigo mismo, valor absoluto de n veces. Con esto de operar G consigo mismo, queda claro que entonces si G es abeliano y la operación la denoto con un más en lugar de un puntito, operar G consigo mismo se vuelve entonces sumar G consigo mismo n veces. Y así, en lugar de G a la n, si G es abeliano y la operación está denotada por más, es mejor escribo n por G. ¿Sí? Para que me evoque el que estoy sumando G consigo mismo n veces. ¿Sí? Entonces, digamos, es un poquito desafortunada esta notación porque depende de si la operación la escribo como punto o como más en el caso abeliano. Pero bueno. Por cierto, se valen las leyes de los exponentes. Por ejemplo, G a la n a la m es G a la n por m para cualquier par de enteros, ¿no? N y m. Es muy sencillo de probar, ¿no? Es el mismo razonamiento que se hizo en la secundaria. Ok. Se cumplen las leyes de cancelación izquierda y derecha. ¿Sí? Es decir, si yo fijo un elemento G, la función multiplicar por G por la izquierda es biyectiva, en particular inyectiva. Que sea inyectiva justamente significa que vale la ley de cancelación por la izquierda. Similarmente, la función multiplicar por G por la derecha es biyectiva, en particular es inyectiva. Que sea inyectiva significa que vale la ley de cancelación por la derecha. El cálculo del inverso de un producto es el producto de los inversos, pero tomados en el orden opuesto al producto original. ¿Sí? El único idempotente en un grupo es el neutro. Idempotente es que el elemento operado consigo mismo, es decir, al cuadrado de él, o 2G si estuviéramos en un grupo abeliano con notación aditiva, sea el mismo. ¿Sí? O sea, ser idempotente, idem significa lo mismo, ¿no? Idem. Entonces, idempotente es que él por sí mismo sea el mismo. ¿Sí? Entonces, lo que dice esto es que el único idempotente es el neutro. Es una propiedad muy útil a la hora de que define uno la noción de subgrupo. Cuando quiere uno probar que si tiene uno un subgrupo, entonces el neutro del grande, de hecho, pertenece al chico y también es el neutro del chico. El abuso de notación usual, que es que normalmente dice uno simplemente G grupo e implícitamente, digamos, la operación aparece de manera tácita, ¿no? O implícita. O sea, lo correcto sería siempre decir G punto o G con la operación correcta o lo que sea, ¿no? Composición de funciones o lo que sea la operación correspondiente, grupo, pero abusando, pues nada más dice uno G, que es solo el conjunto. ¿Sí? Pero sí hay que recordar que un conjunto puede tener varias estructuras de grupo distintas, ¿no? Por ejemplo, tomen un conjunto numerable. Ese conjunto numerable pues tiene una estructura de grupo, si lo veo como en biyección con los enteros, por ejemplo, y tiene otra estructura de grupo si lo veo en biyección con los racionales, por ejemplo. Bueno, entonces nada más hay que tener eso en cuenta y eso termina el repaso de la primera clase.